Saludos colegas programadores. En esta ocasión y continuando con las demostraciones sobre autómatas finitos, voy a programar en esta ocasión el primer autómata. Para eso les muestro aquí el primer autómata, que está definido de esta manera. Esta es su definición gráfica, y aquí tengo las tablas de transiciones. Entonces, para simplificar un poco, voy a cambiar los estados. Este va a ser el estado 0 y este va a ser el estado 1. Aquí en la tabla de transiciones, pues voy a poner aquí que el estado 0, el estado 1, y aquí en las transiciones voy a poner lo correspondiente, ¿no? El estado 1, el estado 1 y el estado 1. Fíjense bien, aquí donde tengo la palabra error es una transición que no está definida en este autómata. Pudiera dejarla yo así, de esta manera, sin definir, pero para hacer más sencillo de comprender, lo que voy a indicar aquí es que una transición que no está definida la voy a definir en programación como -1. Ese va a ser el estado de una transición que no está definida. Esto es para simplificar más lo que es la programación del autómata. Entonces me voy a regresar acá al Visual Studio y pues voy a programar el primer autómata. Va a ser aquí en el proyecto en el que estuve trabajando con las validaciones. Voy a hacer un nuevo método que va a ser un método privado igual estático. Esta vez el método no va a regresar un valor de entero, que ese valor de entero va a corresponder al estado al que llegó el autómata. Para este autómata pues le voy a poner simplemente autómata 1. Va a ser el nombre del método, y este método pues va a recibir otra vez un argumento que va a ser un string, y le voy a llamar también input o entrada. Entonces el método pues tiene que retornar un valor, ¿no? Un valor entero. Entonces voy a definir un valor entero que se va a llamar estado, y le voy a poner el valor 1 para inicializar la variable, y esto pues corresponde al primer estado, ¿no? De hecho aquí lo tengo como que el primer estado es el 0, pues lo voy a definir así. Entonces aquí en estado el valor inicial va a ser 0. Así como lo estoy definiendo tal cual lo tengo aquí de forma gráfica, y lo tengo en la matriz de transiciones, pues para que quede un poco más claro, ¿no? el ejemplo. Entonces una vez que ya lo inicialicé el estado con el valor 0, pues yo, para que me quite este error en el nombre del método, pues simplemente le voy a poner ahí return estado, punto y coma, y ya con eso pues ya me quita ese error, ¿no? Después lo que yo tengo que hacer es analizar cada carácter del string para determinar el estado, ¿no?, al que va a llegar el autómata. Entonces básicamente voy a hacer un bucle igual que los que utilicé para las validaciones, así que me lo voy a copiar del método de validar ceros y unos, y lo voy a pegar en este mismo método. Pues básicamente con este bucle voy a recorrer todos los caracteres del input, de la entrada. Entonces aquí es donde va a ser donde voy a programar lo que es el autómata, y para eso me voy a valer de la definición del autómata. Entonces la primera transición que voy a programar es esta: cuando el estado es el estado 0 y se lee una letra, es lo primero que voy a programar. Cuando estoy en el estado 0, o el autómata cuando está en el estado 0 y se lee una letra,
el siguiente estado o el autómata pasa al estado 1, como se puede ver acá de forma gráfica. Eso es lo que voy a programar aquí en este for. Voy a poner un if y aquí voy a poner la condición. Entonces lo primero que voy a preguntar en el if es si el estado es igual al estado 0, que es el estado inicial, y el dígito, perdón, no el dígito, el carácter, que es el input. No voy a iniciar con input, voy a iniciar con la clase char, y la clase char tiene un método que es isLetter, que nos regresa un valor booleano dependiendo de si un carácter específico es una letra. Entonces a este método yo le voy a pasar el input, que es mi cadena de caracteres, mi string, y le voy a indicar el índice correspondiente al carácter que se va a analizar ahí. Entonces lo que estoy haciendo en este if es preguntando si el estado es igual a 0 y el carácter que se lee es una letra. Es básicamente lo que estoy lo que corresponde a la primera transición. Si estoy en el estado 0 y leo una letra, entonces el siguiente estado va a ser el 1. Entonces aquí yo en programación voy a poner que el estado va a cambiar. El estado ahora va a ser igual al estado 1. Así de simple. Después tengo que hacer lo mismo para el estado 1, pero en caso de que se lea un dígito, que es la otra parte de la tabla de transiciones para el estado 0. Cuando leemos un dígito, pues ya tenemos una transición no definida. Entonces para hacer esto yo voy a copiar el mismo if, así tal cual, y lo voy a pegar abajo, pero primero voy a indicar que es un else if, y en esta ocasión el método ya no es isLetter, sino que es el método isDigit. Ahí está, isDigit. Entonces aquí con este if lo que estoy haciendo es preguntar si estoy en el estado 0 y el siguiente dígito que estoy leyendo es el siguiente carácter que estoy leyendo es un dígito. Esto va a ser pues la transición esta, ¿no? La transición que no está definida, que yo la estoy denotando como -1. Entonces aquí voy a poner que el siguiente estado es igual a -1, así como lo estoy definiendo acá. Algo muy importante que hay que mencionar es que cuando el autómata ya se encuentra en una transición que no está definida, como en este caso, pues ya nosotros podemos indicar pues que ya es un error, porque esa transición que no está definida lo que nos da a entender es que en la cadena de caracteres que estamos analizando pues ya no va a cumplir con este autómata. Es decir, lo voy a explicar aquí de manera rápida. Si estoy en el estado 0 y leo un dígito, pues aquí ya no hay para dónde movernos, una transición definida, lo cual indica que este autómata, que al inicio debe de tener una letra, aquí no indica la transición, para poder llegar al estado final, que es el estado 1, el autómata debe iniciar con una letra. Entonces si el autómata inicia con un dígito, que es lo que nos está indicando esta transición, pues ya no tiene caso continuar leyendo los demás caracteres, porque pues aquí la condición que nos está pidiendo el autómata pues ya no se va a cumplir. La condición es que el primer carácter sea una letra. Entonces aquí pues ya en este caso ya no cumpliría el autómata con la indicación. Entonces aquí cuando ya llegamos a que estamos en el estado indefinido, el estado -1, pues ya no hay necesidad de continuar analizando los siguientes caracteres. Entonces aquí yo únicamente voy a poner un break
para indicar que ya no hay por qué continuar revisando, ¿no? Los caracteres. Después tengo que definir los siguientes transiciones para el estado 1. Entonces, si se fijan, aquí en el autómata, cuando estamos en el estado 1, ya sea que se lea una letra o que se lea un dígito, igual se va a quedar en el estado 1. Es decir, una vez que una cadena de caracteres tiene una letra al inicio, no importa si lo que sigue es una letra o un dígito, se va a quedar en el estado 1, que es el estado final. Entonces aquí lo que es lo que voy a programar ahora con me voy a copiar el mismo else if y lo voy a pegar acá y ahora lo que voy a hacer pues es definir, ¿no? esa transición. Dice la transición que si estamos en el estado 1, entonces yo voy a preguntar aquí si el estado es el 1 y el siguiente carácter que voy a analizar es letra o es dígito. Lo voy a hacer con el método is letter or digit. Ese método ya lo utilizamos anteriormente. Entonces aquí si estamos en el estado 1 y el siguiente carácter es una letra o dígito, pues se va a quedar igual, el estado va a seguir siendo el estado 1. Entonces voy a poner ahí estado igual a 1 y ya hasta ahí va a llegar el autómata. Entonces, una vez que ya está definido el autómata, pues voy a utilizarlo acá en la función principal. Entonces, ahorita en la función principal estoy utilizando el método de validar ceros y unos, pero para este autómata, como podemos ver acá en la definición del autómata, vamos a utilizar letras y dígitos. Entonces aquí yo voy a utilizar el otro método de validación, que es el primero que programé, que se llama valida letras dígitos. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí en el método main, aquí en este if. Entonces aquí lo que va a hacer es que si la cadena son letras y dígitos, todos los caracteres, pues va a entrar, ¿no? a este console write, que me dice que es una cadena válida, y en caso contrario pues va a entrar al else y me va a indicar que es una cadena no válida. Entonces, si es una cadena válida, aquí es donde yo voy a utilizar el autómata. Voy a poner ahí un if, fíjense bien para que voy a utilizar el if. Voy a preguntar aquí en este if si el estado que me regresa el autómata. Para eso pues me voy a copiar el método, que el autómata me está regresando un valor entero. Eso es lo que voy a copiar el nombre del método autómata y los paréntesis, y lo voy a poner aquí en el if que estoy definiendo. Entonces voy a poner aquí si el valor que me regrese el autómata con la entrada es la misma entrada que de hecho pues tiene que ser este mismo texto de aquí, ¿no? Lo voy a copiar el texto y lo voy a pegar aquí. Si esta entrada me regresa al final el estado 1, ¿por qué el estado 1? Porque el estado final que estoy manejando ahora es el estado 1. Es por eso que lo voy a poner aquí en programación como estado 1. Entonces, si el estado que me regresa el autómata es el 1, entonces lo que voy a hacer aquí es poner un nuevo mensajito que me voy a copiar el console write y voy a indicar aquí en el if voy a poner lo mismo, que es una cadena válida. La única diferencia es que aquí voy a poner una coma y voy a poner aquí estado
final, dos puntos, y le voy a concatenar el estado que me regrese el autómata. Así de sencillo. Voy a hacer esta demostración. Y en caso contrario, en caso de que el estado final que me regresa el autómata es diferente de 1, pues simplemente lo voy a indicar aquí. Simplemente voy a desplegar el mismo mensaje, pero ahora voy a poner aquí que es una cadena no válida, como el console write del otro else, del otro if. Entonces una vez que ya hice esto, pues lo voy a correr con esta cadena que está aquí, nada más para verificar que esté funcionando este programa. Y me dice que es una cadena no válida, el estado final es el -1. ¿Por qué el estado final es el -1? Ahí va la explicación. Dijimos que según la definición del autómata, para que sea una cadena válida, el primer carácter que va a leer es una letra. Y aquí en la programación, aquí en esta implementación, el primer carácter no es una letra, es un dígito, es el 1. Es por eso que me está regresando este mensaje, que es una cadena no válida, y de hecho el estado final, vamos a ver que es el estado -1. Vamos a ver acá en programación cuál es el estado -1. Aquí está el autómata. Dice que el estado es -1 cuando estamos en el estado inicial, en el estado 0, y el carácter que se está leyendo es un dígito. Cuando es un dígito, cuando estamos en el estado 0 y leemos un dígito, el estado siguiente va a ser el estado -1, y hasta ahí pues terminamos la ejecución de este método. Bien, algo que no había implementado en los videos anteriores y que lo voy a hacer ahora es leer por consola la cadena de caracteres que vamos a utilizar. Para eso yo voy a poner un console.write, y entre paréntesis voy a poner ingrese la cadena, así de sencillo, dos puntos. Después, en una variable de tipo string que la voy a llamar input, voy a guardar lo que voy a teclear en consola. Voy a poner otra vez un console punto, ahí está el método readLine, punto y coma. El texto que yo voy a teclear por consola se va a guardar en la variable input, y esa es la variable o el dato que yo le voy a mandar al método, a mis métodos. Primero voy a validar que el método o que la entrada de datos, que el string contenga letras o dígitos. Es la primera validación. Y después voy a hacer la validación del autómata pasándole la misma entrada. Una vez que ya tengo esta implementación utilizando una entrada de datos de consola, pues voy a correr el programa y vamos a ver aquí, ahí me dice ingresa la cadena. Voy a ingresar, por ejemplo, mi nombre, así, tal cual, y me dice que es una cadena no válida. Y vamos a ver aquí en la definición del autómata que efectivamente es una cadena no válida, porque pues aquí para empezar el autómata me indica que el primer carácter es una letra. Entonces pudiéramos pensar que la cadena que yo tecleé pues sí cumplía con ese análisis, pero sin embargo recuerden que yo estoy haciendo una validación de que sean letras o dígitos. Entonces, si recuerdan, yo puse un espacio en blanco
y al momento de llamar al método de valida letras, dígitos, pues ese espacio en blanco ya no cumple con esa validación que estoy haciendo. Lo voy a volver a repetir para pues explicarlo, ¿no? Un poquito más. Le voy a poner otra vez exactamente lo mismo: Jesús, espacio y Carlos. Le doy enter y me dice cadena no válida. De hecho, si se fijan aquí en el mensaje que me desplegó que dice cadena no válida, en este mensaje no me pone el estado final. ¿Por qué? Porque no está haciendo la validación. El autómata no está haciendo su trabajo, su validación. Y esto pasa porque como la cadena que yo estoy analizando, que es el nombre con un espacio en blanco, pues ya la validación de validar letras y dígitos ya me está indicando que esta cadena no cumple con esta validación porque tengo un espacio en blanco. Ahora voy a hacer otra demostración, pero ahora sin utilizar espacio en blanco, y voy a poner otra vez mi nombre, Jesús, Carlos, y vamos a ver que ahora me dice que es una cadena válida, estado final -1. Vamos a ver a qué se debe eso. Cadena válida, estado final -1. A ver, lo voy a volver a correr. Vamos a ver dónde está fallando. Cadena válida, estado final -1. A ver. Cadena válida, automata, input. Bien, me está indicando que es una cadena válida. Quiere decir que aquí tengo que analizar, ¿no?, lo que me está regresando el autómata. Esto lo voy a hacer, simplemente voy a poner un console write aquí antes del. De hecho, lo que voy a hacer es guardar el estado final en un entero. Voy a poner int estado, y en esa variable voy a guardar lo que me está regresando el autómata. Lo voy a cortar de aquí y se lo voy a dar aquí a la variable, y aquí pues únicamente hay que poner el nombre de la variable donde estoy recibiendo ese dato. Y antes de entrar al if, voy a leer voy a mostrar lo que es el estado, ¿no? Vamos a ver, lo voy a correr nuevamente, voy a poner ahí Jesús, Carlos. Me dice que el estado es 1, cadena válida, estado final -1. Vamos a ver, ya sé por qué estoy teniendo este error. Lo que pasa es que aquí donde estoy mostrando el estado, le estoy mandando el autómata, el método autómata otra vez, pero con otra cadena diferente, ¿no? Entonces aquí realmente lo que tengo que concatenar es el estado que ya se calculó, que lo calculó el autómata. Entonces nada más pego aquí en la variable estado, y ahora sí vamos a ver. Vuelvo a ingresar lo mismo, mi nombre, y ahora sí me muestra de manera correcta que es una cadena válida y que el estado final es el 1. Ahora voy a quitar ya el console write donde estoy imprimiendo el estado, porque pues eso ya realmente ya no me sirve, y voy a hacer la demostración con otra cadena. Esta cadena esta vez la voy a iniciar con dígitos. Por ejemplo, voy a poner 01 y luego voy a poner mi primer nombre, y ya me dice que es una cadena no válida y que el estado final es el -1. Entonces, si nos vamos acá a la definición, efectivamente cuando estamos en el estado 0, es decir, en el estado inicial, y leemos un dígito, el autómata va a pasar a una transición que no está definida, que yo aquí la estoy definiendo como -1 para facilitar la programación. Si nos vamos aquí al autómata,
vamos a ver que aquí está el estado. Cuando el estado está adquiriendo el valor -1, esto se debe a este if que tengo definido en la parte superior, que dice cuando el estado es el 0, cuando estamos en el estado 0 y el dígito, el carácter es un dígito, el carácter de ese momento, pues ya el estado va a pasar al estado -1 y se va a detener la ejecución. Es por eso que nos está mostrando pues este texto: cadena no válida, estado final. Ahora voy a poner una cadena diferente. Esta vez la voy a poner, voy a iniciar con num1. Eso es muy común de nombrar a las variables así cuando estamos aprendiendo a programar. Le voy a poner num1 y ya me dice que es una cadena válida y que el estado final es el 1. Lo voy a volver a hacer, le voy a poner ahora no sé, valor 2. Vamos a ver, el estado final es el 1, es una cadena válida otra vez. Voy a volver a correrlo. Ahora voy a dar un nombre de variable como si estuviéramos programando con PHP. Ahí las variables inician con un signo de peso, y le voy a poner aquí nombre de ganancias, por ejemplo, como si estuviera trabajando con PHP. Le voy a dar enter y ya me dice que es una cadena no válida. Esto es porque estoy ingresando yo un carácter que no está en el alfabeto del autómata. El alfabeto del autómata son los caracteres que acepta el autómata. Entonces, ya para finalizar voy a hacer otra demostración. Voy a iniciar ahora voy a poner un guión bajo. Hay veces que así ya vamos a las variables, guión bajo num1, por ejemplo, y después cuando doy el enter, el programa me dice que es una cadena no válida. Igual es lo mismo, como estoy iniciando con un guión bajo, ese carácter no se encuentra en el alfabeto del autómata. Es por eso que me regresa que es una cadena no válida. Bien, hasta aquí pues es la programación del primer autómata, que es el que tengo definido aquí en esta presentación. Espero que les haya quedado claro y que les haya gustado esta demostración, y nos vemos en el siguiente video.